tenido en este tema. Para nosotros este momento es muy importante, hemos esperado unos buenos meses para socializar este plan. Es nuestro primer plan de líquidos, así lo denominamos, es un plan de abastecimiento y confiabilidad de refinados, ACPM, gasolina, jet fuel. Como les dije, es el primer plan de líquidos, va a ser fundamental este plan para abrir una discusión necesaria en el país sobre este par de temas, confiabilidad de abastecimiento de líquidos. La labor de planeamiento de la unidad en la realidad y en nuestra visión estratégica se hace con miras a que este tipo de ejercicios finalmente conduzcan a toma de decisiones. Planeamiento a largo plazo, cuando se trata de decidir inversiones tan importantes como las que se hacen en el sector energético, hay que hacerlo con mucha anticipación y esperamos que lo que nosotros vamos a presentar hoy contribuya a los elementos básicos para hacer esa toma de decisiones. Digamos, ha sido la historia del planeamiento que hacemos en el sector eléctrico, que se ha vuelto mandatorio en el tema de la transmisión y con, digamos, elementos importantes de generación. Ha sido el pasado reciente plan de gas. Nosotros hace 2 años ya recibimos delegación del Ministerio y aprobación del Ministerio a que parte de las propuestas que se hacen a nivel de planeamiento se constituyan en mandatos para estructurar proyectos de infraestructura, y confiamos que el plan de líquidos tenga una suerte semejante. Con esa visión nosotros hemos encarado la tarea de presentar este plan de líquidos. Como vamos a ver en el transcurso de la mañana, el ejercicio que se hizo es integral en el sentido de que arranca de los 350 y algo de campos con el objeto de poder establecer en el futuro y por supuesto con toda la información sobre la prospectividad del crudo, cuál es el volumen y las calidades que podemos esperar vamos a tener en el país. Esa es una primera parte del análisis. Sale, digamos, se hace, arranca de ahí, se analiza la infraestructura de transporte hasta llegar a las refinerías, se considera, digamos, las dietas de las refinerías. Luego seguimos con un ejercicio que costó trabajo hacer, que fue armar la topología de la red, pues, de transporte de refinados con todos sus parámetros, sus parámetros de capacidad, sus parámetros técnicos para hacer las simulaciones de flujo dinámico, hasta llegar a las plantas de abastecimiento. Ese ejercicio se hizo de esa manera. Por eso, digamos, un ejercicio, digamos, muy complejo. Lleva más de 1 año en elaboración. Ha contado con contribuciones muy importantes de empresas como Zenit, digamos, y agradecemos a personas como Celedón Alzate que nos han apoyado, Ecopetrol también. Y finalmente, pues, nos lleva a los resultados más importantes que se van a materializar en recomendaciones de infraestructura, de transporte, infraestructura de confiabilidad, recomendaciones también de tipo regulatorio para que estas, digamos, requerimientos se concreten. También se hace un ejercicio muy interesante en todo el contexto nacional de cambio climático y objetivos de reducción de emisiones, y es ver cómo puede ser el futuro de consumo de combustibles en diferentes escenarios, sobre todo de utilización de diferentes tecnologías y combustibles para el transporte. Vamos a presentar 3 escenarios de demanda, cada uno con decisiones públicas distintas, para que podamos ver cuál es el impacto de estas decisiones y la importancia de tomarlas. Al final, pues seguramente se generará una reflexión que la tuvo el señor ministro cuando le presentamos hace unos 6 meses este plan, y es que sí, seguramente, digamos, habrá discusión sobre determinada obra que recomendemos, sobre determinada medida, pero al final muy seguramente lleguemos a concluir que hay que hacer muchas de estas y hay que tomar decisiones anticipadamente
Y ahí el elemento siguiente que es necesario definir entre todos es bajo qué esquema. Bajo qué esquema de toma de decisiones, digamos, si va a ser una decisión centralizada como estamos, digamos, siguiendo en el caso de gas, en el caso eléctrico, va a ser una decisión espontánea de los agentes, y con qué régimen regulatorio se va a remunerar la expansión. Estos temas, por supuesto, no se abordan hoy. Nosotros vamos a llegar hasta el punto de recomendación y justificación de la, digamos, de la medida que estamos proponiendo, y seguirá, digamos, un trabajo posterior en estos asuntos. Antes de que empecemos, me parece necesario resaltar la labor de quienes están detrás de este plan. La ingeniera Beatriz Herrera, pues usted es la muy conocida aquí. Hoy viene de muy buenas pulgas a presentar el plan. El ingeniero Juan Camilo Torres y otro ingeniero que no se me fue, que es Jorge Fonseca. Y por supuesto el resto del equipo de la Asociación de Energía. Sin más preámbulos, Beatriz, por favor. Bueno, ¿cómo estamos organizados? Vamos a tener una presentación con el balance de oferta y demanda hasta las 10:15 más o menos. Salimos a un break. Luego, esto va a estar a cargo de Beatriz. Luego Juan Camilo va a hacer la presentación de los temas de confiabilidad, una media hora. Salimos a un break de unos 15 minutos. Media hora para la presentación de los temas de confiabilidad. Y después vamos a tener una hora para participación de ustedes en este proceso. No hemos definido, Beatriz, por supuesto es para comentario. Este es nuestro digamos, el primer elemento que ponemos en la mesa para discusión pública. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Un mes para recibir comentarios de ustedes y tener una versión, digamos, para ponerlos seguramente en la consideración de la señora ministra del nuevo gobierno. Ahora sí, Beatriz, por favor. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la participación. Como dice Ricardo, esto fue un trabajo un poco largo y difícil en el sentido de que no disponíamos de toda la información para hacer todos los análisis, y eso es obvio. Esto siempre estuvo concentrado en la empresa integrada que manejaba todas las actividades de la cadena, desde la exploración hasta la distribución de los combustibles. Pero tenemos que agradecer también a los consultores que nos apoyaron hace 3 años. Sin la ayuda de ellos difícilmente hubiésemos podido llegar a lo que hoy tenemos, pues, por obvias razones. En su mayoría pues son ex empleados de Ecopetrol, era la empresa integrada, era la que tenía toda la información, y con ellos hicimos un proceso de aprendizaje, de internalizar, digamos, todos estos temas con el fin de que pudiéramos aprender. Y hoy ponemos a disposición de ustedes entonces el documento, el plan, el documento, la presentación queda disponible a partir de la 1 de la tarde en la página web. Lamentablemente no pudimos hacerlo a las 7 de la mañana como lo pretendíamos. Bienvenidos todos los comentarios, como dijo Ricardo, esperamos más o menos un mes para que nos hagan los comentarios. Y dependiendo del tipo de comentarios, Ricardo, pues podemos hacer o bien una nueva sesión donde nos presenten, digamos, sus comentarios, o si hoy podemos dilucidar algunas dudas. Depende de cómo se vayan desarrollando las cosas y el planteamiento, digamos, de la señora ministra para el desarrollo de estos temas. Bueno, la presentación entonces tiene como agenda, pues, ver un tema internacional, que por obvias razones nos toca verlo, en la metodología que aplicamos para la elaboración del plan. Luego vemos un análisis de prospectiva, de tanto de oferta como de demanda. Vemos posteriormente el tema del abastecimiento de petróleo, que incluye los temas de transporte. Entramos después a la refinación, hacemos unos análisis, obvio con la disponibilidad de información que tenemos, con la mejor información que tenemos. Posteriormente vamos a hacer el balance oferta-demanda en la parte de A y en la parte de DAO. Seguidamente hacemos el ejercicio, los análisis de confiabilidad, una evaluación económica y finalmente unas conclusiones y unas recomendaciones. La primera parte, entonces vamos a ver el tema del contexto internacional. ¿Por qué es importante? Pues porque es un
tema que nos está afectando a todos y que de alguna forma nos hizo cambiar el plan que inicialmente teníamos por aquello de las demandas de energía. Sí, el tema del uso de las renovables nos está cambiando la estructura de la canasta energética mundial. En la primera parte entonces vemos, digamos, cómo es la situación de consumo de energía durante el 2017, y uno lo que puede ver es que realmente la demanda se concentra en 3 regiones, que son Norteamérica, Europa y Asia, la parte oeste, digamos, oeste de Europa, y Asia Pacífico. Ellos consumen el 85% de la demanda. Ya las otras regiones como Centro y Sudamérica, Medio Oriente y África, pues respondemos por un 15%. Ahora, ¿qué pasó en el 2017? La demanda creció un 2% frente al 2016, que eso es muy importante. Pero es muy importante es por la cantidad de emisiones que se nos incrementaron en el planeta. Ahora, esta demanda también obedeció a la reactivación de la economía mundial, pero la idea es buscar crecer económicamente, pero con menor contenido de carbono, con menores emisiones. Bueno, durante el 2017, pues la verdad, la intensidad energética del mundo se incrementó un poco, particularmente en los países de la OECD, por el incremento de la demanda.Nosotros, es decir, durante los últimos 10 años, el promedio de crecimiento en el consumo de energía estuvo del orden de 1.6-1.7%, y el año pasado, frente al 2016, fue un 2.2%, que es un incremento importante. Bueno, entonces aquí podrán ver información de cuál es la participación de las fuentes. Indudablemente los fósiles representan la mayor parte de la porción de la oferta de energía para la sociedad. En la parte de la derecha, vemos cómo es la distribución de los recursos ya de crudo y cómo se consumen. En 3 regiones se concentra el 70% de la oferta de crudo, y en 3 regiones se concentra el 75% del consumo de crudo. Indudablemente el mundo es al revés. Los que no tienen crudo son los que consumen más crudo, y quienes gozan de una riqueza, digamos que son los o posibles oferentes, o quienes hoy aportan o suministran el crudo a aquellas regiones que son deficitarias hoy. Centro y Sudamérica, pues somos la segunda región en aporte, pero somos la 4ª en demanda. Así que nuestros desarrollos no son importantes. O quizá la capacidad de refinación, ¿cierto?, no está ubicada en la región Centro y Sudamérica, no hay suficiente capacidad. Hacemos entonces, dentro del mismo contexto internacional, a ver qué es lo que se está planteando a partir de COP21. En la gráfica de la derecha pueden ver, digamos, el consumo que hemos tenido hasta el año 2017 y un escenario prospectivo de la Agencia Internacional de Energía de nuevas políticas. Estas nuevas políticas, por el nombre uno pensaría que es ese escenario que va a propender, digamos, por el uso de las renovables. Entonces, este es como un escenario intermedio, se muestran las tasas de crecimiento por tipo energético. Este escenario requiere inversiones del orden de 40 billones de dólares de aquí al 2040 para poder alcanzar, digamos, esta meta de incrementar el consumo de renovables, particularmente para la generación de electricidad. Este escenario plantea que en el año 2040 la generación eléctrica deba provenir en un 60% de fuentes renovables. De ese volumen o de esa cantidad de energía, el 50% esperan que sea con energía eólica y con energía solar fotovoltaica. El resto, agua y otros recursos de biomasa. Bueno, en la parte de la izquierda ustedes pueden ver
cómo debe ser la contribución o cómo va a ser la contribución por fuente de largo plazo. Indudablemente que el petróleo, en términos de participación relativa, va a disminuir, lo que no significa que en términos absolutos caiga. Por supuesto que no, la demanda sí se va a incrementar y de hecho ustedes pueden ver que la demanda entre el 2017 y el 2040 va a crecer un 0.46%, medio punto porcentual. Eso significa que vamos a requerir recursos de inversión para poder disponer de este combustible, pese a que en la participación del consumo, en la estructura de consumo hacia el año 2040 disminuye. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte internacional. ¿Por qué es importante la parte internacional? ¿Por qué es importante el cumplimiento de COP21? Y nosotros, cuando fuimos a hacer el escenario de demanda, teniendo en cuenta que esto ya es una ley en Colombia, que entró en vigor en el 2016, pues nos tenemos que ajustar a la disminución de emisiones, a propender por una economía que crezca, pero que tenga bajo contenido en carbono. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del plan. Ustedes en este slide pueden ver el mapa conceptual que aplicamos en la elaboración del plan. Este mapa nos permite analizar la estructura de abastecimiento de petróleo y de combustibles líquidos. Este ejercicio consideró la elaboración de dos modelos. Un modelo del upstream, donde vemos las actividades de producción y transporte, y un modelo de down, donde a partir de la refinación y hasta el consumo final lo estructuramos. Para muchos hay un modelo MID que hace referencia a la refinación. Nosotros manejamos dos modelos para simplicidad del trabajo, porque es demasiada la información. Bueno, en la primera parte, la parte de o mejor, la estructura metodológica se basa en un análisis de prospectiva del abastecimiento y transporte de petróleo, abastecimiento y transporte de refinados, para finalmente cumplir con las necesidades o suplir la demanda del mercado nacional. Esto lo manejamos, digamos, en varios escenarios. Hicimos tres escenarios de crudo, 2 escenarios de oferta de refinados y 3 escenarios de demanda. Una vez hecha la prospectiva, nosotros sometimos cada uno de los análisis a un análisis de contingencias para ver la vulnerabilidad del sistema, tanto en el up como en el down, es decir, en la oferta, en el transporte, en la refinación y en el transporte de derivados. Esto nos permitió una combinatoria de escenarios grandísima, porque si combinamos nos resultaron más de 20 escenarios finalmente. Para el ejercicio que nosotros realizamos, vamos a considerar el escenario bajo de oferta de petróleo, dos escenarios de refinación, que es la situación actual, y una situación donde se actualiza tecnológicamente la refinería de Barranca para poder proveer y aprovechar mejor los crudos que tenemos. Y en la demanda tenemos 3 escenarios que particularmente estos 3 escenarios cambian totalmente con el ingreso de la tecnología. Nosotros estábamos acostumbrados a ver unos escenarios crecientes de acuerdo con el PIB. Aquí, en este ejercicio, vamos a ver que se desacopla el crecimiento económico con la demanda de energía por los temas tecnológicos, la demanda de energía por los temas tecnológicos. Bueno, hicimos un análisis de flujo donde comparamos, digamos, la oferta de 350 campos, que es lo que hay hoy en producción, ¿cierto? Ese flujo en el largo plazo lo contrastamos con la capacidad de transporte de crudos y mirar qué necesidades tenemos primero de expansión de transporte de crudo y si es suficiente el volumen de crudo para proveer las necesidades de la refinería, con
las calidades que requiere la refinería de acuerdo con su configuración y con sus rendimientos de crudo a producto. Posteriormente, la oferta de combustibles líquidos se contrasta con la capacidad de transporte para llegar hasta las plantas de abasto. Ya afortunadamente al final de la cadena, pues todo el transporte se hace vía carro tanque. Yo no sé qué tan bueno será, pero nos simplifica el trabajo a nosotros. Puede que no al país, pero nos simplificó el ejercicio. Ahora, también hicimos una simplicidad en el análisis porque para atender la demanda del interior del país, pues simulamos una oferta de combustibles, que es la refinería de Barranca, con un ingreso adicional que es Pozos Colorado. Bueno, y como les comentaba, después de hacer esos ejercicios de prospectiva, combinando los distintos escenarios, finalmente sometemos a situaciones de vulnerabilidad para ver la confiabilidad del sistema. Esas situaciones de vulnerabilidad las vimos desde la perspectiva del transporte y de la refinación. Supusimos fallas en transporte y fallas en la refinación, a ver cuáles serían los requerimientos para atender de manera plena la demanda y para ver cómo respondería el sistema en su conjunto ante estos eventos. La idea es mantener, digamos, las ofertas a la refinería suficiente y atender la demanda de manera plena, oportuna y continua. Perfecto. Ahora vamos a desarrollar cada actividad, tanto del app como del DAO. En primera instancia, la oferta de crudo. Manejamos tres escenarios, uno bajo, un escenario medio, uno alto. El escenario bajo responde realmente a las reservas que hoy tenemos. Utilizamos las reservas probadas, utilizamos una porción de las reservas probables y posibles e incluimos una porción de proyectos de recuperación mejorada. Bueno, este es un estudio que nosotros hemos venido haciendo con cierta frecuencia en la unidad. Este estudio, por cierto, lo vamos a actualizar, ya tenemos el contrato adelantado para evaluar nuevamente a la luz de todos esos criterios, de todas esas variables críticas que impactan el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos y mirar cómo podemos vernos en 20 años, qué cantidad de recursos vamos a incorporar. Pero el escenario bajo, a fines de este ejercicio, no tiene incorporación de recursos. Es obvio, porque nosotros tenemos que dimensionar infraestructura. Como no sabemos dónde están esos recursos por encontrar, eso no lo dirá y los requerimientos de infraestructura se darán en la medida que se vayan encontrando esos recursos. No podemos planear oleoductos sin saber si efectivamente, digamos, la prospectiva es tan buena como lo muestran los estudios. Entonces, hay bastante incertidumbre. Entonces, para efectos de dimensionar la infraestructura, trabajamos en el escenario bajo. En el escenario medio, que tengo que aclarar que es un escenario de $65 el barril, el bajo estábamos trabajando con 55, incorpora, bueno, una cantidad importante de recursos en el largo plazo. Digamos, de Jet to Fine estamos considerando 1.500 millones, y en el escenario alto el Jet to Fine llega a casi a los 2.400 millones de barriles en los próximos 20 años. Este escenario requiere inversiones por cerca de $5.000 millones en los próximos 20 años. El escenario alto requiere $8.000 millones de inversión por año, ¿no? En los próximos 20 años. Ahora, las variables que consideramos para la elaboración de estos escenarios, pues es el precio internacional, el potencial de crudos pesados, pues cada día tenemos más producción y encontramos mayor cantidad de crudos pesados, el potencial de recursos no convencionales, el mejoramiento del factor de recobro, los términos fiscales, la competitividad de nosotros,
la conflictividad social que se está presentando en muchas de las regiones, el tema del licenciamiento ambiental, temas como la seguridad jurídica y como la misma red de transporte de oleoductos están considerados a la hora de establecer estos tres escenarios. Estos tres escenarios nos permitieron, digamos, un perfil de producción que nos van a servir para hacer los balances tanto regionales como nodales. Bueno, como les digo, vamos a presentar el escenario bajo de oferta. Con él vamos a trabajar la oferta y con el medio de demanda. Bueno, sigamos. Una vez tenemos el perfil de producción, ¿cierto?, de esa cantidad de campos, lo que hacemos es llevar los campos a unos nodos de acopio, donde estos nodos de acopio le permiten los almacenamientos de crudo, pero también le permiten la evacuación de ese crudo, o bien sea a la refinación o a la exportación. Tenemos que decir que el supuesto que hay detrás de todo el análisis es que la producción de crudo está en primera instancia disponible para la refinación como lo ordena la ley, y lo que sobre de este crudo puede ir a exportación. Nosotros no consideramos criterios comerciales a la hora de hacer el análisis. Eventualmente hoy hay oportunidades de negocio y se importan algunos crudos, por ejemplo para Cartagena, pero digamos que ese no es el supuesto. Nosotros criterios comerciales no incluimos dentro del análisis. Bueno, una vez llega este crudo a todos estos nodos, que son 15 nodos, hay unos nodos sencillos, donde se acopia el crudo del área de influencia. Y hay otros nodos que son un poco más complejos, que son los nodos como Panaría, Porvenir, Vasconia, Tibú, Ayacucho y Coveñas, donde se recibe crudo de área de influencia, pero de otros oleoductos también. Claro, ahí es un poco más complejo el análisis. En esos nodos se recibe el crudo y se almacena de acuerdo con la calidad. ¿Por qué? Porque los requerimientos de las refinerías están basados en una dieta que requiere tanto crudos pesados como crudos livianos, que eso depende de la configuración de cada refinería. Entonces, en el transporte, en los nodos de acopio, hacemos análisis de la calidad del crudo. Si las mezclas de crudo son inferiores a 20 grados API, el análisis, la simulación que se realizó, considera la adición de nafta para poder bombear los crudos, buscando que la gravedad API de la mezcla sea alrededor de 20 grados API, que más o menos son 300 centistock. Hoy Ecopetrol está haciendo unas pruebas, ICEL, donde están tratando de bombear o han bombeado crudo de 600 centistock. Eso significa costos adicionales de energía para poder empujar un crudo mucho más pesado. También para hacer la programación de los despachos de este crudo, como ustedes ven, los nodos tienen asociadas unas líneas que podemos ver en el mapa. Cada nodo tiene una o dos líneas de asociación. Nosotros hacemos programación de los despachos de acuerdo con los requerimientos de la refinería de Barrancabermeja. Entonces, supuesto, crudo para refinación en primera instancia. Dentro del escenario, primero está Barranca y luego si consideramos Cartagena y después lo que sobre para la exportación. En estos nodos hacemos análisis de almacenamiento tanto de crudo como de nafta para ver, digamos, la disponibilidad operacional de los productos que no nos permitan interrupciones. Bueno, saliendo de la refinería, saliendo de los nodos, bueno, ahora vamos a lo del transporte, pero por ahora vamos a ver cómo es la distribución de las reservas del escenario bajo de oferta. Esta es la concentración donde van a llegar las reservas a cada uno de los nodos, y este es el perfil de producción que debe llegar
si se cumple el escenario bajo de oferta. Entonces vemos que Apiay y Rubiales, digamos, son los más importantes en el acopio o en el almacenamiento de crudo. Ahora, como hay que hacer los balances, el ejercicio o la simulación es un análisis de flujos del perfil de producción, ¿cierto?, con la capacidad de transporte. Lo que hicimos fue comparar el flujo de oferta de crudo de cada uno de los nodos con los sistemas de transporte asociados a cada nodo. ¿Esto que nos permite en primera instancia? Pues determinar si la capacidad de transporte es suficiente para poder abastecer las refinerías. Y este ejercicio lo hicimos para cada uno de los subsistemas de transporte de oleoductos que consideramos. Y en la gráfica ustedes pueden ver, dependiendo del tramo o de la línea de transporte, qué crudos se están evacuando. Primero a Barranca y luego a Cartagena. Entonces, digamos que uno de los oleoductos que mayor dificultad tiene hacia futuro es el oleoducto bicentenario entre Araguané y Vanadía, que está lleno, de acuerdo con, digamos, el análisis y simulación que se efectuaron. Puede que en la vida real no esté lleno, eso depende de muchas características, pero a nosotros nos da que este oleoducto está copado por hoy y que hacia futuro, en el escenario bajo de oferta, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Es claro que cuando nosotros hacemos el análisis de capacidad de cada oleoducto, primero se bombean los livianos para no afectar la capacidad del oleoducto. Y luego se bombean los pesados que afectan la capacidad de los oleoductos, disminuyen por efecto de la composición de la mezcla, por el efecto de la calidad de la mezcla. Calculamos las afectaciones para cada uno de estos oleoductos. Y tenemos unos factores de servicio. Estos factores de servicio los incluimos a efecto de simular las operaciones por efectos de fallas programadas como mantenimientos, eventuales no fallas, claro que no en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que ese es muy particular y en este año ha tenido más de 40, 50 atentados. Pero eso no significa que no haya llegado el crudo necesario a la refinería para el proceso que sigue. Entonces, el oleoducto Araguané-Vanadía es uno de los que vemos que en la actualidad está copado, a futuro, pues por la declinación propia de los yacimientos, como en este escenario no incorporamos nuevas reservas, pues es lógico que disminuya la oferta. En el oleoducto Vanadía-Ayacucho, que recoge, digamos, este oleoducto recoge parte de lo que viene de Areguaney, pero también lo que va de Caño Limón y Tibú, vemos que hay suficiente capacidad, sigamos. El oleoducto Apiay Porvenir, estamos encontrando, digamos, que está copado, que requiere de algunos carrotanques hoy en día para la evacuación de crudo. ¿Y por qué? Porque no amerita unas expansiones en el oleoducto, sabiendo que a futuro vamos a tener una disminución, no tenemos la certeza de que vayamos a contar con crudo que sobrepase esta capacidad. Sí, en el momento en que veamos que hay hallazgos significativos, serán necesarias las ampliaciones o la construcción, dependiendo del caso, la construcción de una nueva línea. Pero por lo pronto, este oleoducto, pues esas pequeñas porciones que no pueden transportar, pues deben ser enviadas hacia la refinería o hacia uno de los nodos más cercanos, sería Baskonia, vía carrotanque. El oleoducto Rubiales El Porvenir, también tenemos capacidad suficiente para el transporte, sigamos con el oleoducto Porvenir Baskonia, también vemos con todos los análisis que hemos hecho de almacenamiento, de afectaciones, vemos que el sistema es suficiente para transportar los crudos de esas áreas, y lo mismo
el oleoducto Vasconia-Galán. Ahora miremos Ocensa. Ocensa también tiene una capacidad excedentaria. Hoy por hoy tenemos una alta disponibilidad. Hoy no. A futuro vemos alta disponibilidad de los crudos porque los crudos vienen disminuyendo, y lo mismo el oleoducto de Colombia. Ojo, aquí no hay estrategias comerciales, ¿no? Porque muchos nos dirían, pero no, hoy en la realidad este oleoducto tiene una capacidad suficiente, en cambio este está lleno porque uno transporta 5 centavos o 10 centavos de dólar menos que el otro. Entonces, no, esto obedece únicamente a análisis de carácter técnico. El tema comercial no hace parte del ejercicio de planeación. Miremos el oleoducto Ayacucho-Coveñas, también tiene disponibilidad suficiente. Lo mismo Banadia-Ayacucho, ya creo que lo habíamos visto, creo que lo repetimos. Bueno, esta es una situación particular ya en Coveñas. Aparentemente, a nosotros el ejercicio nos da que el oleoducto está copado, pero en la realidad no está copado. ¿Por qué? Porque Cartagena importa mucho crudo. Cuando hay oportunidad de negocio puede comprar en el Caribe crudos más baratos, es decir, que le conviene mucho más a la refinería, es mucho más eficiente económicamente la refinería comprando crudos que transportando crudos desde el interior, lo cual significa un tema importante, y es el costo del transporte al interior del país, ¿cierto? Eso es un tema a mirar, a evaluar, porque la competitividad de los crudos colombianos se está viendo afectada por los temas de transporte. Entonces, por supuesto que en la vida real este oleoducto no está lleno, y no está lleno es porque se está importando crudo, pero se supone, detrás del ejercicio, el supuesto es que primero la refinación, luego la exportación. Las importaciones pues solamente cuando se acabe el crudo nuestro, dependiendo de sus calidades. Bueno, luego de disponer de crudo para la refinería de Barranca y para la refinería de Cartagena, digamos que estos serían los excedentes exportables en Coveñas, y los vemos por tipo de crudo y su procedencia. Sigamos. Bueno, como les decía, pues no todas las mezclas de crudo cumplen, digamos, con ese supuesto de que deben tener 20 grados API para que sean bombeables. Entonces, dependiendo del modelo de producción que tenemos actualmente en el escenario bajo, vamos a tener requerimientos de nafta. Y digamos que los resultados se muestran en esta gráfica, y los principales nodos que requieren esto pues es Apia, Rubiales, Santiago, Velázquez y Vascón. Estos son los volúmenes de nafta que hoy nos llegarían a cerca de 90.000 barriles por día. Y la nafta que no pueda ir por los tubos, pues las vamos a llevar por carro tanque. Vemos la cantidad o la necesidad de transporte terrestre, que no es lo eficiente, ¿no? El transporte terrestre, teniendo ductos, no es lo más eficiente para las operaciones. Ya hemos hecho el ejercicio de ver si necesitamos o no capacidad de transporte para la evacuación de los crudos hacia la refinería, y eso lo hacemos para cada uno de los escenarios de oferta de crudo, y mirar, digamos, en una primera aproximación qué se requiere para abastecer las refinerías. Ahora vamos a entrar al proceso de refinación. ¿Qué hicimos acá? Se supone que el crudo que llega a la refinería cumple con la dieta. ¿Cuál es esa dieta? En el caso de la refinería de Barranca Bermeja, de Cartagena, perdón, la configuración es 30% de crudos livianos, 70% de crudos pesados, en orden a la actualización tecnológica que sufrió la refinería. Entonces, los despachos de transporte tienen que cumplir con estos requerimientos.
Aquí, ¿qué analizamos? Analizamos los factores de conversión de crudo a productos livianos, a productos valiosos dentro de cada una de las refinerías. Nosotros utilizamos, digamos, los rendimientos tipo para una mezcla de crudo que nos proveyó Ecopetrol y que dice que en Cartagena el 36% va a gasolina, el 45% a CPM, un 9% va a otros productos y un 9% va a jet, perdón, y un 7% de otros productos pesados. La situación anterior en la refinería de Cartagena era un tanto distinta. Ahora, aunque la capacidad es de 160.000 barriles, nosotros utilizamos una carga aproximada de 145.000 por factor de servicio, es decir, por las paradas, algunas fallas, sobre todo a esta refinería que es nueva y que estaba en proceso de implementación, su arranque completo estaba en pruebas. Sin embargo, a lo largo del horizonte de análisis utilizamos 145.000 barriles promedio de carga a la refinería. Bueno. En el siguiente entonces vamos a ver el caso de Barranca Bermeja. El caso de Barranca es un poco más complejo, digamos que este tiene una configuración distinta a Cartagena. Aquí requerimos 70% de livianos y 30% de pesados. Y la capacidad de conversión es mucho menor que la de Cartagena, esto es de cerca del 70%. ¿Eso qué implica? La producción de una cantidad importante de productos pesados, de menor valor agregado para la refinería. Quiero aclarar que el ejercicio que nosotros aquí hicimos no incluye simulación de comercial, no incluye un análisis donde nosotros utilicemos un simulador que nos permita mejorar la eficiencia económica de la planta. Nos atuvimos, digamos, a los rendimientos que da el crudo aceite para la mezcla tipo. La capacidad de la refinería está en 250.000, sin embargo, pues por todos los problemas, la obsolescencia de algunas plantas, pues la carga aproximada que estamos incluyendo es de cerca de 210.000 barriles. El año pasado tuve la oportunidad de verlo, hace poco estábamos en 209.000 en promedio año. Entonces creo que podemos tener una aproximación importante a lo que estaba ocurriendo. Ustedes pueden ver aquí los rendimientos y la producción importante de pesados, que básicamente es fuel oil. Fuel oil que sí hoy exportamos, pero que a futuro va a tener unas complicaciones porque la normatividad internacional está limitando su uso para bunkers. Esto nos hace pensar que tenemos que mirar qué vamos a hacer con la refinería de Barranca Bermeja. Cómo convertimos esta porción importante, casi un 40%, cómo lo vamos a convertir en productos más valiosos para mejorar la economía de esta refinería. Hicimos un ejercicio adicional de mirar la actualización tecnológica de Barranca de acuerdo con el programa que tenía Ecopetrol hace algunos años y que fue suspendido. Digamos que en este ejercicio, pues obviamente que la producción de productos pesados disminuye de manera importante, pero también nos permite aumentar la carga de crudo sin necesidad de aumentar la capacidad de refinación. Entonces nos permite aumentar la carga de crudo por el manejo de livianos que pudiéramos tener. Aquí básicamente es incluir una unidad de coque para poder extraer mayor cantidad de productos livianos. Bueno, a partir de esta información obtuvimos la oferta de combustibles, de los principales combustibles que vamos a manejar a lo largo del plan, que es ACPM, ¿sí? No, perdón, gasolina, el azul es gasolina, el amarillito es el ACPM, el jet y los otros productos. Y en la parte derecha, pues vamos a ver cómo es la oferta regional de cada una de estas dos refinerías. Queremos aclarar que la calidad de los productos es supremamente distinta en el caso de las dos refinerías. Barranca Bermeja produce diésel con 50 partes por millón por todas las
digamos, mejoras y las inversiones que se han hecho, pero en el caso de la gasolina sí continuamos con 300 partes por millón, que no lo producen en ninguna parte del mundo ya. Digamos, que salvo esas refinerías pequeñas que hay en el sur en Sudamérica y algunas en Centroamérica, estas especificaciones de calidad ya no las encontramos. Es más, nosotros estuvimos haciendo un ejercicio de mirar cuánto vale producir gasolina de 300 partes por millón y no encontramos ninguna referencia, porque todo lo que encontramos en la literatura es referida a 15 partes por millón. Bueno, en el caso de Reficar, pues sí, no tenemos ningún inconveniente. Tenemos azufre, diésel con 10 partes por millón y gasolina con 30 partes por millón. Bueno, este slide lo tomamos prestado de una presentación que había hecho el Ministerio sobre la evolución, y creo que también Ecopetrol, esto es tomado de Ecopetrol, de la evolución de la calidad de los combustibles, porque esto se va a volver bastante álgido hacia futuro para el cumplimiento de las metas que nos impone COP21, que como les decía inicialmente ya, esto es una ley en Colombia. Obviamente, pues las tecnologías de vehículos también nos imponen ciertas exigencias, como es el caso de Transmilenio, en el caso del uso de combustibles Euro 5 y Euro 6. COP21. Bueno, ahora sí, vamos a entrar entonces al tema de la demanda para poder contrastar la oferta de combustibles con los escenarios de demanda. Planteamos 3 escenarios de demanda para combustibles líquidos. Quiero aclarar, estos escenarios de demanda incluyen, en el caso de ACPM, transporte e industria, y en el caso del resto de los energéticos, solamente transporte, única y exclusivamente transporte. Tenemos un escenario tendencial, un escenario eficiente y un escenario básico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy importante. El escenario tendencial que muestra la mayor demanda de combustibles es el que más bajo PIB tiene 2.5. ¿Qué suponemos? ¿Qué supuestos hay aquí detrás? Que no hay eficiencia, que seguimos comportándonos como vamos, que no hay cambio en el esquema multimodal de carga ni de pasajeros, ¿cierto? Precios medios, realmente no hay ningún problema. El escenario de los precios los manejamos igual para todos, precios medios. No tenemos ingreso de nuevas tecnologías, no hay cambio, digamos, no en el transporte, en las prácticas de manejo, que es muy importante, sobre todo a nivel de las ciudades. Si nosotros vamos a entrar a la OCDE, que de hecho ya lo hicimos, necesitamos hacer uso de esas buenas prácticas con miras hacia la eficiencia, a la búsqueda de eficiencia, a la búsqueda de disminución de consumo de combustibles y búsqueda también de disminución de gases de efecto invernadero. Bueno, el escenario eficiente, pues como su nombre lo indica, tiene un PIB del 3% en el largo plazo, es el más alto, pero tiene una inclusión importante del transporte eléctrico, por supuesto que requiere unas políticas bastante estrictas, incentivos para que se pueda desarrollar el uso del transporte eléctrico en Colombia, es decir, que podamos disponer de toda la infraestructura de abastecimiento y de suministro de estos vehículos. Los precios aún no son competitivos y en términos generales es el de menor consumo al final del horizonte de estudio. Tenemos un escenario base, que es un escenario con PIB del 3%, que tiene un ingreso de tecnología, no en la misma proporción que el tendencial, que incluimos vehículos eléctricos, vehículos de gas natural y vehículos de diésel para el transporte de pasajeros,
que incluimos un uso de GLP y de GNL a partir del 2024, que tiene una mezcla con biocombustibles de acuerdo con la normatividad que hoy existe, y un escenario de precios medios. En la parte derecha ustedes pueden ver este escenario medio, cómo está conformado o cuáles fueron los resultados de la proyección de largo plazo. Entonces, tenemos a la CPM, la gasolina, tenemos el jet, una porción de gas natural, de GNL, de electricidad y una porción de GLP. Ahora miremos cómo va a ser esa distribución. Entonces, en el caso del diésel, recuerden, en el caso del diésel tenemos demanda de transporte y de industria. El escenario base, que es el que vamos a usar para el dimensionamiento de infraestructura, tiene, digamos, el menor, al final del horizonte es el que menor consumo tiene. En industria, perdón, ¿consideras la minería ahí? Sí, señor. Sí. Desafortunadamente, pues aquí en el ejercicio no tenemos toda la información, pero el documento tiene el detalle de las proyecciones de demanda y los valores. Este escenario, digamos que el tendencial, pues por supuesto que la demanda de ACPM es bastante alta. Usted no tiene GNL para sustituir transporte de carga. Quiero contarles que en este momento nosotros nos encontramos haciendo un estudio con Colciencias a fin de evaluar el ingreso de GNL a Colombia para transporte de carga y sustituir diésel a fin de cumplir con las exigencias que nos impone la ley y COP21 de reducción de emisiones. Entonces, GNL única y exclusivamente va para transporte de carga. No lo incluimos en el tema pasajeros. En el tema pasajeros hay otra fuente energética. Bueno, en el caso de la gasolina, pues si bien hay un crecimiento hasta más o menos el año 2030, después empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque hay una competencia importante con gas natural, con el ingreso de GLP y el transporte eléctrico. Además que dentro de los supuestos para los escenarios hay un cambio en el uso de los vehículos. Se privilegia el transporte de pasajeros, ¿cierto? Micros, buses, al transporte individual, y eso hace que caiga de alguna forma la demanda de gasolina. Se disminuye en el largo plazo. Sigamos. Veamos el jet. Pues el escenario del jet, el tendencial, el escenario eficiente es el más alto. ¿Por qué? ¿Qué supuesto hay detrás? De que hay un cambio en el transporte de mercancías. Aquí se está privilegiando el transporte férreo y el transporte aéreo. Recientemente veíamos un estudio de expertos y creen que Colombia, el uso del jet va a crecer más o menos el 8% promedio año en los próximos 20 años. A nosotros, pues, el ejercicio no nos da que crezca tanto, pero de todas maneras, el uso del jet sí va a ser importante. Pero recuerden que para el dimensionamiento utilizamos el escenario base. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, igualmente el escenario eficiente y acorde con, digamos, los documentos y el documento COMPES de crecimiento verde, pues es importante el ingreso de energía eléctrica a la canasta energética de transporte. Para nosotros, pues obviamente el eficiente incluye un uso intensivo de electricidad en transporte, digamos, una electrificación importante del sector transporte. Eso nos da, pues, que en el año 2040 podemos estar, del 2050, perdón, podemos estar utilizando cerca de 8.000 gigavatios hora año, únicamente para transporte. Quiero aclarar que esto es única y exclusivamente para transporte, no se incluyen demandas correspondientes a otros sectores de consumo. Sigamos. Ahora sí veamos el gas natural. El gas natural como GNV no tiene un crecimiento importante. Aquí el crecimiento lo da la sustitución de diésel
para el transporte de mercancías. ¿Y en razón de qué? Que los vehículos dedicados con GNL tienen unas autonomías muy importantes, autonomías que fácilmente no puede tener la tecnología de vehículos eléctricos para carga. ¿Sí? Cerca de 1000 kilómetros es la autonomía de estos vehículos. Esto ya está ocurriendo en Lima. Ya hay vehículos que llevan el GNL desde Melchorita, la planta, hasta Lima, y más o menos son 900 kilómetros. Estamos siendo asesorados, digamos, estamos siendo asesorados por quienes hoy están desarrollando esos proyectos en Lima. Entonces, aquí básicamente vamos a construir grandes centros de acopio por los costos que implica y los problemas de seguridad que implica el uso del GNL en grandes zonas. Entonces, el ejercicio incluyó un análisis de las zonas industriales y los puertos de exportación, que es donde se mueven las mercancías. En el caso de GLP, pues también nos está mostrando alguna participación, particularmente en unos nichos de mercado, de pasajeros pequeños, que no es precisamente taxis, porque digamos que el GLP aquí compite con el gas natural. El gas natural tiene menor precio, aún siendo importado, que el GLP importado, que fue lo que utilizamos para hacer los ejercicios. De todas maneras, pues, si bien no es muy importante, ya empieza a ser parte de la canasta del sector transporte. Bueno, cuando tuvimos esos escenarios de demanda, los regionalizamos en 5 áreas para poder seguir bajando, digamos, en los análisis de oferta y demanda y poder llegar a nivel de nodo. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar el balance, si los poliductos y la capacidad que hoy tienen los poliductos nos permiten atender las necesidades de demanda. Entonces aquí ustedes pueden ver las distintas regiones y cuáles son los nodos de demanda asociados a cada región. Aquí, igual que en los oleoductos, cada nodo tiene asociado un tubo, una línea que evacúa, digamos, el producto, ¿cierto?, para atención de la demanda. ¿Esto a dónde llega? Realmente esto llega a las plantas de abasto. Entonces, estos nodos tienen asociado el poliducto y después nos van a permitir hacer el balance de flujos, a ver si la capacidad es suficiente o no. Ustedes pueden encontrar las tasas de crecimiento de cada una de los nodos y en la parte de la derecha el escenario de demanda de todos los productos de manera regional. Sigamos. Bueno, como ya bajamos a nivel de nodo para poder determinar, digamos, cuál es la participación nodal, tomamos la historia de las ventas de Ecopetrol, del transporte que ha hecho CENI, de los escenarios de demanda, de la información consignada en SICOM y desarrollamos las distribuciones, las participaciones hacia futuro. Esto puede ser una práctica controvertible porque nos van a decir, pero mantuvieron constantes la participación de la demanda por año. Y ustedes pueden ver que para cada uno de los energéticos hicimos la distribución de manera nodal, a ver si atiende los requerimientos de la demanda, por un lado desde el suministro y por el otro lado desde el transporte. Lo mismo hicimos para el caso de la gasolina. Bueno, ahora, teniendo ya la información a nivel de nodo, vamos a hacer la comparación con la capacidad de transporte de los poliductos. Ustedes pueden ver el esquema de transporte que tenemos simulado dentro del modelo Down y cómo están conformados los nodos asociados a este esquema de transporte. Acto seguido, nosotros lo que hicimos fue hacer los balances oferta-demanda.
Recuerden, lo hacemos para tanto petróleo como para combustibles. Entonces, cogimos la distribución, el perfil de producción del escenario bajo, lo distribuimos por nodos de acopio y lo contrastamos contra la capacidad de refinación. Este ejercicio nos permite una primera aproximación de hasta cuándo tenemos crudo suficiente para abastecer las refinerías. Este ejercicio nos dice que en el escenario bajo somos deficitarios a partir del 2028. Pero ya viéndolo de manera particular, de acuerdo con los requerimientos de la dieta de crudo, pues las cosas cambian un poquito y ustedes pueden ver aquí los requerimientos de importación de Cartagena, tanto de livianos como de pesados, así como los requerimientos de importación en el escenario actual de la refinería de Barrancabermeja. Entonces, se supone que a partir del 2026 debemos empezar la importación de livianos para Cartagena y hacia el año 2028 la de pesados. Y situación contraria ocurre en el interior del país, donde la importación de livianos es mucho más grande. Si continuamos con el esquema de refinación que hoy tenemos y no se actualiza tecnológicamente la refinería, lo cual es preocupante porque, es decir, esta refinería abastece el 80% de la demanda del país y básicamente del interior del país. Pues es una situación que nos pone en aprietos donde llega a presentarse alguna falla o por problemas de calidad de los productos nos llegaren a limitar. Si la imposición de normas ambientales es más exigente, nos ponen en aprietos para poder atender la demanda, porque ¿cómo traemos los productos importados hacia el interior del país? Bueno, continuemos. Como seguíamos en el balance, ahora vamos a ver la oferta nacional de ACPM frente a la demanda nacional. Y luego hicimos la regionalización. Nosotros en el caso de la costa pues tenemos excedentes a raíz de la nueva refinería que se montó en Cartagena, que entre otras es la más eficiente de Latinoamérica, y tenemos excedentes de la costa. En el interior pues por supuesto que somos deficitarios, pero como ustedes ven, los excedentes de la costa no alcanzan a compensar las necesidades del interior del país, lo que supone que tenemos que hacer importaciones como efectivamente se está dando. Ahora veamos el caso de gasolina, que no es muy distinto tampoco. Pues con la entrada de la refinería de Cartagena, digamos que se mejoró la situación de oferta-demanda. No obstante, como nosotros tenemos problemas del producto que produce Barrancabermeja, tenemos que importar gasolina de alta calidad para conformar una mezcla y que la mezcla cumpla las exigencias ambientales, la regulación ambiental existente en Colombia. Luego seguimos importando gasolina. Igual que la situación de ACPM, la costa es excedentaria, el interior es deficitario y lo mismo va a pasar en el caso de JET. En JET se nos desplaza un poco hacia el año 2022, pero es la misma situación. Ahora, recuerden que en JET el cambio de transporte multimodal va a hacer que las demandas crezcan de manera importante, aún en el escenario base. No estamos hablando de un escenario eficiente. Ahora, todos estos análisis se hicieron con una proyección de precios, un escenario medio de proyección de precios. El ejercicio se hizo también con la regulación actual, lo cual supone ciertos subsidios para ACPM y para gasolina, que están implícitos en la fórmula. Es decir, no estamos usando paridad de importación, que era lo que se debía hacer a la luz de la situación del país. Entonces, estamos evaluando el ejercicio con precios de regulación actual. Bueno, entonces, miremos ahora cómo son los excedentes de combustibles de la costa hasta el interior. Entonces tenemos ACPM, gasolina y jet. Claro que hay otros productos que también, como el caso del GLP, en ocasiones viene al interior del país.
quiero contarles que en el caso del GLP consideramos todos los volúmenes para efecto de transporte, pero el GLP le vamos a dar un tratamiento distinto, tenemos un plan aparte que se complementa, digamos, con este plan de líquidos. Aquí, como hay afectaciones, hay transporte de GLP por poliductos, pues tenemos que hacer las afectaciones propias. ¿Por qué no consideramos el GLP? Pues porque no viaja por un poliducto galán, pues por eso no lo consideramos acá. Entonces, estos son los volúmenes, pero como dijimos, éramos deficitarios, pues tenemos que importar todos el resto de productos para atender las necesidades, para que haya equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, esto no incluye las naftas que estamos importando para movilizar los crudos desde los campos de producción hasta la refinería o hasta el puesto de exportación. Pero en el transporte sí tenemos que considerar la presencia de las naftas porque nos van a afectar la capacidad de los ductos. Entonces, la situación del escenario base pues no es halagadora. Tenemos necesidades crecientes de importación, aún en ese escenario donde los crecimientos de demanda de combustibles líquidos no son altos porque se supone que tenemos que cumplir COP21. ¿Qué tal que no? ¿Cómo serían las demandas entonces, sobre todo de diésel? ¿Se puede preguntar en este momento? Digamos que como lo plantearon al principio, al final hay una sesión. Y con mucho gusto. Y lo que no podamos aquí, lo podemos hacer o en la oficina o por escrito. Bueno, continuamos. Bueno, ya tenemos, digamos, la oferta, las demandas. Vamos a hacer el balance de combustibles líquidos y ver la capacidad de los poliductos, si son suficientes para atender la demanda de cada uno de los nodos. Ahora, también queremos aclarar que dentro de la demanda se incluyen, digamos, esos volúmenes que normalmente Venezuela ha aportado a la demanda nacional nuestra. ¿Por qué los incluimos? Porque el sistema de abastecimiento debe ser capaz de atender los requerimientos de demanda. Ahora, la situación de Venezuela es difícil y ya no están aportando los volúmenes de combustibles líquidos que antes nos podían aportar. Entonces, esos volúmenes que determinamos, no es otra cosa de ilícitos, los obtuvimos a partir de un estudio que hicimos en el año 2014 que nos permitieron determinar cerca de 26.000 barriles de ilícitos que entran al país, de los cuales el 70% es gasolina y el 30% es ACPL. Ahora, esos 20 y tantos mil barriles los distribuimos en 3 nodos. En el nodo Baranoa, en el nodo Lizama y en el nodo Chivitá. Esos volúmenes. Un 50% va hacia la costa, un 30% va a Lizama y un 20% a Chivitá, Bucaramanga. Entonces, esto ya incluye, en la demanda ya está incluido esos volúmenes de ilícitos que entran. ¿Qué muestra el poliducto Cartagena-Baranoa? Pues que requerimos una expansión de acuerdo con esa situación. Puede que en la práctica digan, no, todavía no, claro. Hay una cantidad de ilícito aquí, hay cerca de 6.000, 7.000 barriles de ilícito que no se están considerando y que no están siendo transportados, porque esos llegan vía carro tanque. Pero el día que los tengamos que abastecer, pues nos va a tocar usar el poliducto. Bueno, pero por lo pronto, una expansión y se mantiene, digamos, con esa capacidad, se mantiene pues hasta el final del horizonte. El ejercicio, en el modelo nosotros lo que hacemos es, un año antes que se requiera la expansión, nosotros tenemos una expansión que puede ser del 25 o del 50% de la capacidad del oleoducto. ¿Esto por qué? Digamos que es la práctica común que se utiliza en la expansión de este tipo de redes. Ahora veamos el tema Pozos Galán. Pozos Galán pues está lleno y aquí hay 2 dificultades en realidad en el tema del transporte
de los productos importados. Primero, no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento para poder evacuar el volumen que se pudiera evacuar, que son 160.000 barriles. Entonces, esa dificultad en el almacenamiento no nos permite sino transportar cerca de 130.000 barriles. O sea, tenemos 50.000, 40.000 que no podemos usar por almacenamiento en Santa Marta. Y adicionalmente, tenemos que transportar la nafta que entra para movilización de los crudos. Pues eso hace que haya unos límites y que, digamos, hoy dependamos única y exclusivamente de este sistema para internar los productos que salen de Cartagena y los productos que vienen de importación para atención de la demanda. Eso nos pone, digamos, en un primer momento en aprietos. Ahora, miremos el caso de Lizama Galán. Lizama Galán es otro de los que requiere urgentemente la expansión. Igual, cuando nos reuníamos con Serin de Dios nos decían, pero nosotros no lo vemos. Claro, porque es que nosotros estamos incluyendo los ilícitos que entran de Venezuela en estos dos ductos. En Lizama del 30% y aquí el 20% del volumen total. En el caso de Chiquitá, pues adicionalmente, pues, la expansión la requeriríamos hacia el año 2028. Ahora, con hay una situación muy particular, porque a este nodo llega toda la demanda asociada con el nodo Ayacucho. Hay un terminal Ayacucho donde no se puede retirar producto. Ese producto tiene que ir a retirarse a Lizama y eso hace que se congestione este ducto, además de ser ineficiente la operación en sí misma, por los costos de transporte para retirar los productos. Veamos Galán Sebastopol. ¿Cómo es el viaje de la nafta? La nafta llega a Pozos, de Pozos a Galán, Galán Sebastopol, Sebastopol Salgar, Salgar Tocancipá, Tocancipá Sutamarcha, no antes, ¿no? No, Beatriz. Antes. Perdón, Antes. claridad ahí. Va hasta Sebastopol y de Sebastopol va hasta Piay. No, No entra por Salgar. Perdón, no, yo estoy equivocada. Pero pasa por Sutamarcha. Por Sí. Sutamarcha, sí. Bueno, pero sí nos ocupa una capacidad del poliducto Galán Sebastopol. Sí, señor. Sí. Ahora, ¿eso qué significa? Pues significa una expansión, básicamente por la nafta. No por la demanda, sino por el transporte de la nafta para esta porción de ducto. En el caso de Sebastopol-Salgar, pues aparentemente, digamos que el tubo es suficiente para atender la demanda de aguas abajo de Barrancabermeja. Ahora, este tubo es la columna vertebral del sistema de transporte de poliductos. Donde este tubo tenga alguna contingencia, el interior del país se va a ver afectado. Sigamos. Sebastopol-Medellín. A ver, requeriría una expansión hacia el año 2025 y Medellín-Cartago, digamos que durante todo el horizonte de análisis no se ve necesidad de la ampliación. Ahora, hay una malla que llega al valle, que es Sebastopol-Medellín, Medellín-Cartago-Yumbo, pero hay otra por Sebastopol-Salgar-Cartago-Yumbo. Por Facebook. Sigamos mirando entonces ya la otra malla, que es el poliducto Odeca que llaman ustedes. Entonces, Salgar Manizales, no tenemos problema. Este se supone que transporta el 30% de la demanda del suroccidente del país. Y por el poliducto, Sebastopol-Medellín va el 70% de la demanda del suroccidente. Entonces, aparentemente no tenemos problema de capacidad. No obstante, la integridad de estos tubos, como vimos en la simulación hidráulica que se hizo, pues tiene algunas limitaciones y no pueden operar a máxima presión. Significa que están muy viejos, sí, doctor Jorge. Sí, están viejos.
El poliducto Cartago-Yumbo se unen las dos líneas, la que viene de Medellín y la que viene de Salgar, y las trabajamos como una sola. Indican que, digamos, necesitaríamos una expansión de una de las líneas hacia el año 2028. Y en el caso de Jumbo Buenaventura, como la dirección del flujo, de norte a sur, hacia el occidente, o sea, de Jumbo hacia Buenaventura, para atender las demandas. No obstante, este tubo es bidireccional y por aquí pueden entrar, por Buenaventura pueden entrar productos que de hecho se hizo durante el fenómeno del Niño para atender las necesidades de las plantas de generación del valle. Entonces, este es bidireccional, igual que el poliducto Pozos Galán. Ahora miremos hacia el sur. Salgar-Gualanday. No hay problema de necesidades importantes durante todo el horizonte, y lo mismo Gualanday-Neiva, ya hacia el final del horizonte pues vemos estrechez digamos, en el balance que estamos viendo del escenario medio de demanda de combustibles líquidos. Veamos Salgar-Mansilla. Salgar-Mansilla sí nos muestra que tiene una necesidad importante de una ampliación, y Mansilla-Puente Aranda aparentemente no es urgente la expansión. Lo que sí, digamos, vimos y que no está incluido dentro del análisis es el tema Puente Aranda, El Dorado, para el transporte del jet que debe ir al aeropuerto, ¿cierto?, para abastecer, digamos, la demanda, que es importante. Sí, veamos el poliducto Tocancipá, Sebastopol-Tocancipá, pues hoy por hoy está casi lleno por el transporte de la nafta, pero digamos que la capacidad para combustibles líquidos fuera de nafta pues es importante. Detrás de todo el análisis que tenemos, suponemos un factor de servicio de todos los tubos del 92%. Aunque en la vida real hay unos que están en el 84, otros en el 86, otros están en el 90. Pero nosotros estas capacidades las supusimos con el 92% del factor de servicio. Pues por la facilidad que hay para ampliar la capacidad. Entonces veamos un resumen de las adiciones, de las ampliaciones operacionales que requeriría el sistema de transporte para poder llevar los productos hacia los nodos de demanda. Entonces, en el año 2018, o sea ya, requeriríamos una expansión de Galán-Lizama, de Salgar-Manizales y Manizales-Pereira. El año entrante ya tenemos Cartagena-Baranoa, Cartagena-Baranoa, luego tendríamos Salgar-Mansilla, posteriormente tendríamos, Cartago-Jumbo, y Sebastopol-Medellín. No obstante, estos son análisis de capacidad de flujo. Hay que hacer la simulación hidráulica para ver la integridad de los tubos, porque como dijo el doctor Pinto, ya son mayores estos tubos y por integridad no pueden operar a ciertas presiones, a máximas presiones, entonces no pueden transportar los volúmenes que se requieren. Bueno, doctores, hasta aquí llegó la primera parte. Los invitamos a un break y luego continuamos ya con todo el análisis de la confiabilidad, porque aquí lo que hicimos fue hacer un análisis, unos balances volumétricos, unos balances de flujo para ver una primera aproximación de las necesidades de incrementar el transporte, almacenamientos, que aquí no están, y requerimientos de importación. Los invitamos a un break y en 20 minutos los invitamos a que vuelvan para ver el tema de la confiabilidad.